La Unión Soviética es una tierra bajo asedio. Los tanques nazis abren caminos implacables de destrucción por la inmensa estepa, sus orugas de hierro triturando campos hasta convertirlos en polvo y futuros en desesperación. Así empieza una saga de hierro y error, una historia de ambición desmedida y de un choque con la realidad que pocos supieron prever. Frente al estruendo de motores y al resplandor de los fogonazos, se despliega un paisaje vasto y hostil, donde la guerra no es solo enfrentamiento entre ejércitos, es confrontación con la tierra, con el clima, con la logística y con la voluntad humana. La imagen es cinematográfica. Columnas de blindados devorando horizontes, pueblos que se encogen bajo la sombra del acero, y hombres y mujeres que ven cómo sus vidas quedan reducidas a una sucesión de violencia y frío. ¿Qué llevó a Hitler a cometer el mayor error estratégico de su vida? Esa pregunta atraviesa la bruma de las órdenes y los mapas. ¿Fue orgullo, cálculo equivocado o una mezcla tóxica de ambos? ¿Cómo se pudo subestimar la inmensidad y la resistencia de la Unión Soviética y, sobre todo, el invierno ruso, que no entiende de planes ni de voluntades? Estas preguntas no son retóricas. Exigen asomarse a las salas de mando, a las mesas donde se trazaron frentes, a las cabezas que calcularon avances, como si los kilómetros fueran cifras en un papel en lugar de terreno, hambre y muerte. En la distancia, cada decisión reverbera. Una carretera cortada, un víveres que no llega, una columna inmovilizada que se convierte en blanco y en tragedia. La Operación Barbarroja surge aquí como idea de grandeza y de recursos. Alemania, en su apogeo, lanzó sobre el este un proyecto de expansión que no solo buscaba territorio, sino seguridad estratégica y recursos. El plan, en la teoría, es contundente. En la práctica, la realidad impone condiciones que ningún tablero de guerra consigue modelar del todo. Avanzar sobre una inmensidad que se dobla ante el frío implica más que blindados y oficiales. Implica cadenas de aprovisionamiento, caminos que resistan, tropa que pueda soportar el desgaste físico y moral. Subestimar al enemigo fue, en este marco, no solo un fallo de inteligencia, sino una falla en la imaginación. No prever la capacidad de resistencia colectiva, la adaptabilidad y la voluntad de lucha de quienes defienden su tierra. ¿Qué decisiones cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial? Esa es la segunda gran pregunta que late detrás del ruido de la artillería. Entre las maniobras y las órdenes aparecen bifurcaciones. Avanzar más rápido o consolidar flancos. Forzar una ruptura o asegurar líneas traseras. Mantener la arrogancia del impulso o reconocer la necesidad de repliegue y reabastecimiento. Cada una de esas decisiones tiene cara humana. Soldados exhaustos, jefes que firman órdenes con la vista cansada, conductores que ven cómo los caminos se vuelven trampas. El drama no está solo en el choque de formaciones, está en la sucesión de pequeños fallos que, acumulados, determinan si una ofensiva se transforma en victoria efímera o en desgaste irreversible. ¿Cómo subestimó Hitler al invierno ruso? En apariencia, la naturaleza misma fue el adversario más implacable. El frío no pregunta por banderas. El barro se traga vehículos. La noche prolongada transforma la logística en imposibilidad. Lo que en un mapa parecía una progresión lineal, se convierte en un bloqueo de ruedas, en combustible que no alcanza, en tiendas que no resguardan. El soldado que marcha heroicamente por 1 kilómetro se enfrenta al silencio blanco, que reduce la distancia a una agonía. La maquinaria de guerra, sin la previsión adecuada, queda hecha trizas ante una meteorología que no negocia. Subestimar ese elemento fue, en definitiva,
no reconocer que la guerra contra un pueblo inmenso implica también la guerra contra su geografía y su clima. ¿Qué lecciones dejó esta invasión para la historia militar y política? Las lecciones se escriben con dolor y con análisis. La planificación por sí sola no basta. La inteligencia debe incorporar factores humanos y naturales. La adaptabilidad es más valiosa que la audacia ciega. Y la ambición estratégica sin recursos sostenibles se vuelve suicida. La campaña demuestra que la supremacía técnica se topa con límites cuando el enemigo no se rinde y cuando la logística se rompe. Además, revela una dimensión política. La arrogancia de un régimen que creyó poder redibujar fronteras a su antojo chocó con la resistencia de millones que defendieron su suelo y su dignidad. La atmósfera que precede y acompaña esta invasión es tensa, casi apocalíptica. Columnas de hombres y máquinas que se expanden como venas de acero sobre un cuerpo inmenso, ciudades que arden, estaciones repletas, y un panorama humano donde la esperanza se confunde con la desesperación. En esa tensión se juega el destino de generaciones. Soldados que confían en órdenes, que prometen gloria. Civiles que aguardan noticias desde el frente. Comandantes que leen mapas como si allí residiera la verdad. El conflicto escala y con ello el drama humano. Familias partidas, pueblos convertidos en puntos en un mapa de conquista, y la estepa, eterna y potencialmente implacable, como testigo inmutable. Así, la invasión de la Unión Soviética se presenta no solo como un capítulo militar, sino como una lección compleja sobre error estratégico, subestimación y la interacción entre voluntad humana y condiciones extremas. La grandeza del Reich en aquel momento, su confianza en la rapidez y en la superioridad técnica, chocó de lleno con realidades que ningún plan podía neutralizar completamente. Y en medio de ese choque, el lector o espectador se enfrenta a las preguntas más brutales. ¿Cómo se gestan los errores que cambian la historia? ¿Qué precio pagan los pueblos cuando la ambición se antepone a la prudencia? La campaña al este dejó respuestas trágicas y enseñanzas que la memoria debe recuperar con rigor, para que el pasado no se repita sin advertencia. Preparativos y expectativas. Año 1941. El mapa de Europa parecía pertenecer ya al Tercer Reich. Fronteras redibujadas por la fuerza, capitales sometidas, ejércitos enemigos derrotados o en retroceso. En ese clima de triunfo y expansión, las salas de mapas y los cuarteles generales respiraban confianza. La maquinaria de guerra alemana se exhibía como la expresión más acabada de una voluntad que creía dominar no solo hombres y territorios, sino el propio destino de la contienda. Desde esas oficinas se trazaron líneas imaginarias que debían convertirse en ejes de avance. Sobre esos papeles se calcularon tiempos, distancias y ritmos de una campaña que en la imaginación de sus planificadores tenía todas las probabilidades de transformarse en un hecho político irrevocable. La sensación dominante, alimentada por éxitos anteriores, era la del Reich, que aprovecha su momento. Despliegue masivo de blindados, aire dominador, logística que se presenta como garantía de avance, y un optimismo que en las cabezas del alto mando se vuelve convicción. En medio de ese optimismo institucional se coloca la figura central de la operación, Adolf Hitler, convencido de que la invasión al este sería una campaña limpia y veloz. Aquí nos adentramos en la mente de Hitler, seguro de que la victoria sería rápida y decisiva. Esa certeza no era un susurro privado,
sino la tonalidad que impregnaba designios estratégicos y discursos. No sólo creyó necesaria la conquista por motivos ideológicos y económicos, sino que también subestimó la resistencia que encontraría. La psicología del líder se mezcla con la radiografía del poder, exceso de confianza alimentado por victorias previas, la creencia de rentabilidad máxima ante plazos cortos, la tendencia a ver la geografía y la política como extensiones de su voluntad. Esa mezcla de voluntad y cálculo dio forma a órdenes que exigían velocidad, audacia y una fe ciega en la superioridad técnica y moral del bando atacante. Los preparativos materiales, desde la concentración de tropas hasta la planificación de las rutas de avance, se organizaron bajo la premisa de que la estructura del enemigo podría romperse en plazos cortos. En los cuarteles se ajustaron escalas de abastecimiento, reservas de combustible y cronogramas que suponían caminos practicables y líneas de comunicación seguras. Se establecieron prioridades por ejes de avance y se idearon soluciones para anticiparse a obstáculos logísticos, aunque muchas de esas soluciones descansaban sobre la hipótesis de una resistencia limitada. El optimismo fue tal que las necesidades reales del terreno quedaron subordinadas a la urgencia de una campaña relámpago. La apuesta estratégica consistía en aplicar la potencia concentrada antes de que el adversario tuviera tiempo de reorganizarse. Los oficiales y comandantes que ejecutaron esos planes compartían las expectativas y en muchos casos la ilusión de que la máquina militar alemana podía imponer su ritmo sin mayor desgaste. Creíamos que sería un paseo militar. Nada podría detenernos. Recordarían años después algunos de esos oficiales. Y en esa frase se condensa la ingenuidad colectiva que acompañó la fase inicial. La percepción de invulnerabilidad, la subestimación del terreno humano y natural, y la confianza en procedimientos que hasta entonces parecían infalibles. Esa memoria posterior deja ver cómo las certezas del principio se forjaron en la interacción entre victorias previas y la falta de apreciación plena de las condiciones del teatro oriental. Desde el punto de vista psicológico, la planificación incorporó además un ingrediente ideológico que complicó la evaluación objetiva de riesgos. La convicción de superioridad racial y estratégica deformó criterios, minimizó variables adversas y provocó decisiones donde la ambición tuvo más peso que la prudencia. La estructura de mando, alimentada por esa narrativa, tendió a reforzar la lectura optimista de los informes y a relegar advertencias incómodas al margen de la decisión. En consecuencia, los preparativos no solo fueron una operación logística, fueron también el reflejo de una mentalidad colectiva que confundía voluntad con previsión y que por eso no integró con la debida profundidad el factor humano y climático del territorio que iban a invadir. La expectativa dominante, rapidez, aplastamiento del enemigo y posibilidad de asegurar recursos y espacio vital en plazos cortos, hizo que la propia dinámica de la operación favoreciera la continuación del impulso inicial. Cada día de avance reforzaba la idea de que la estrategia funcionaba, lo que a su vez dificultaba la posibilidad de replanteos tácticos profundos. La escalada de compromisos materiales y humanos convirtió decisiones tácticas en barreras que impedían el retroceso o la pausa. Las columnas avanzaban porque ya era caro y complejo detenerlas, y esa inercia fue alimentando una narrativa de destino inevitable que las autoridades no quisieron frenar. De este modo, la planificación, inicialmente audaz, se transformó en una trampa de recursos y orgullo que haría más difícil corregir errores
cuando se hicieran evidentes. Finalmente, los preparativos y las expectativas de 1941 presentan una imagen compuesta. Un Reich en su apogeo que impulsa la invasión con confianza extrema. Un liderazgo que mezcla cálculo y fe en la rapidez de la victoria. Y un cuerpo de oficiales que se mueve convencido de que la superioridad técnica y táctica será suficiente. Esa combinación, poderosa en su momento, escondía fragilidades que el teatro de operaciones en la Unión Soviética, su extensión, su clima y la voluntad de resistencia, acabaría poniendo a prueba. El contraste entre la planificación segura y la realidad que esperaba al otro lado del mapa será el motor de las tensiones y errores que seguirán desarrollándose en la campaña. Y es precisamente en esa tensión donde comienza a revelarse la magnitud del fallo estratégico que convertiría la Operación Barbarroja en una lección trágica de exceso de confianza y subestimación. El inicio de la invasión. Las primeras horas del avance hacia el este se parecen a una sinfonía mecánica puesta en marcha. El rugido de motores, el crujir de orugas sobre caminos, columnas interminables de camiones y tanques que se extienden como una marea de acero hacia el horizonte. El despliegue es masivo, coordinado, diseñado para aplastar la resistencia antes de que pueda organizarse. La sensación que abunda entre los mandos es la de superioridad casi palpable. Hemos vencido antes, conocemos el ritmo de la guerra, nuestras máquinas dictan el paso. Desde los puestos de mando se envían órdenes con confianza, los mapas se marcan con pinceladas de avance y los cronómetros calculan jornadas de marcha que en la teoría se cumplen con puntualidad. La rapidez inicial es sobrecogedora. Pueblos que ayer estaban tranquilos amanecen ocupados, puentes son tomados y las líneas enemigas parecen disolverse ante la presión concentrada de blindados y divisiones móviles. En las carreteras, entre el barro y el humo, los soldados viven la sensación contradictoria de triunfo y asombro. Subir a un tanque, sentir su vibración, es experimentar la potentísima sensación de ser parte de una máquina invencible. Al mismo tiempo, al mirar más allá del siguiente monte o la llanura interminable, la mirada choca con la vastedad del terreno. La estepa no es solo distancia, es vacío que exige logística, combustible y tiempo. En las conversaciones a media voz, en las cartas que se escriben en los vehículos, en los silencios antes de una orden, se percibe la primera duda. ¿Hasta dónde llega esta superioridad si el terreno se vuelve infinito y los frentes se estiran como una red imposible de controlar? La moral alta y los vítores iniciales conviven con la fatiga de largas jornadas y el peso de la previsión. Avanzar hoy es un triunfo, pero mantener las líneas mañana será otra historia. Los tanques y las columnas avanzan con rapidez, pero en los cuarteles y en las salas de mapas empiezan a aparecer las primeras señales de fricción logística. Rutas saturadas, depósitos de combustible que no reciben reabastecimiento con la celeridad prevista, repuestos que tardan en llegar, pequeños fallos que nadie quiere ver, pero que, sumados, empiezan a aflojar la maquinaria perfecta de la ofensiva. El pensamiento estratégico, que en la planilla era claro y demoledor, debe reacomodarse. Conquistar kilómetros no es sinónimo automático de control. Cada kilómetro conquistado genera nuevas necesidades de aprovisionamiento y seguridad que multiplican exponencialmente la complejidad. Mandos medios que creían en la continuidad del impulso se sorprenden al comprobar que las columnas que adelantaron han estirado su línea de suministros hasta el límite.
Mientras tanto, la percepción del enemigo comienza a transformarse en la experiencia diaria. La resistencia rusa no siempre se muestra como una línea homogénea en el mapa. Se presenta en contraataques puntuales, en sabotajes a la retaguardia, en la tenacidad de pequeñas unidades que saben utilizar la geografía a su favor. Donde al principio hubo confusión y desorden por parte del defensor, pronto aparecen defensas improvisadas que resultan costosas en tiempo y hombres. Los soldados alemanes, acostumbrados a victorias que parecían limpias, empiezan a medir el combate en términos distintos, no solo en rondas y posiciones, sino en noches heladas, en caminos que se convierten en arterias imposibles, y en la constante incertidumbre sobre cuándo y dónde el suministro fallará. La grandeza de la maquinaria se topa con la realidad de un enemigo que rehúye la batalla abierta cuando le conviene y que ataca cuando percibe debilidad. En las cabezas de los estrategas, la tensión va en aumento. Por un lado, la lógica de la ofensiva exige seguir presionando antes de que la masa enemiga recupere fuerzas. Por otro, la prudencia y la conciencia logística piden consolidar avances y reforzar flancos. Ese dilema, ir a por la ruptura final o asegurar lo ganado, se plantea con urgencia en cada informe, en cada telegrama de campo, y revela la vulnerabilidad de una estrategia basada principalmente en la velocidad. Las órdenes se vuelven más cautelosas o más contundentes según quien las pronuncie. Algunos mandos, empeñados en la gloria del avance, presionan por continuar, mientras otros, que ya han visto la fragilidad del tren de suministros, piden pausa para reorganizar. En esa diferencia de lecturas nace la fractura que, con el tiempo, se traducirá en problemas mayores. Entre el barro y las fogatas improvisadas, los soldados sienten el peso de la estepa y la mirada de lo desconocido. El paisaje cambia, pero la incertidumbre permanece. A cada pueblo ocupado le sigue la necesidad de asegurar rutas. A cada victoria, la cuenta atrás del reaprovisionamiento. A cada kilómetro conquistado, una nueva extensión de vulnerabilidad que obliga a replantear la relación entre ritmo y sostenibilidad. La superioridad técnica y la rapidez inicial ofrecen victorias visibles y febriles, pero también siembran las semillas de un desgaste lento y metódico que la logística sola no podrá remediar si no se teoriza con humildad frente a las condiciones reales. Así nace el doble pulso de la campaña. Por un lado, la euforia de la maniobra relámpago y la sensación de que la guerra podría decidirse por audacia. Por otro, la sombra persistente de la logística rota y de la resistencia que se adapta. En ese cruce, entre la acción entusiasta y la reflexión incómoda, se esconde la clave de lo que vendrá. La conquista de kilómetros no garantiza la imposición de la voluntad, si detrás de las líneas no existe la red que sostenga a hombres y máquinas. La campaña, en su inicio vertiginoso, muestra el brillo de la superioridad, pero ya insinúa la vulnerabilidad que, con el tiempo y el terreno, demostrará que el triunfo rápido era, quizás, una ilusión forjada por la velocidad misma. El invierno ruso y el desgaste. El frío no llegó como un enemigo anunciado. Se infiltró lentamente, se hizo costumbre y luego verdugo. Lo que en los mapas figuraba como una estepa interminable, se transformó, con la bajada de termómetros y la llegada de la nieve, en una trampa para hombres y máquinas. Las columnas que antes avanzaban con rugido y confianza comenzaron a crujir en silencio. Botas que no hallaban agarre, cables congelados, víveres que perdían su valor nutritivo y, sobre todo,
un cansancio que ya no se medía solo en horas de marcha, sino en la pérdida paulatina de fuerzas y esperanza. La campaña, diseñada para la velocidad y la sorpresa, topó con un enemigo que no tenía bandera ni uniforme, el invierno ruso, que convirtió el avance en una sucesión de pequeños fracasos cotidianos. En los cuarteles y junto a las estufas improvisadas, los hombres pensaban en lo inmediato: calentar las manos, proteger los dedos, reparar motores que se negaban a arrancar. La logística, que durante la primavera y el verano había parecido una red capaz de sostener cualquier ambición, se volvió frágil y expuesta. Las rutas de suministro se helaron o se volvieron barro traicionero. El combustible, esencial para mantener la artillería y los blindados en movimiento, no siempre alcanzó las primeras líneas. Los repuestos demoraban días que se medían en vidas. El desgaste material fue espejo del desgaste moral. La confianza comenzó a resquebrajarse cuando la realidad mostró que la frialdad del clima anulaba la superioridad técnica si ésta no iba acompañada de preparación y previsión. Aquí nos adentramos en la mente de un soldado atrapado en la estepa congelada. Cada paso pesaba como una eternidad. Esa introspección recoge lo que no aparece en los partes oficiales: la sensación de que el tiempo mismo se había transformado en un castigo. Caminar por la nieve, llevar raciones rígidas en las manos, ver compañeros caer por hipotermia o agotamiento, pensar en la familia muy lejos y en la inutilidad de una maquinaria que ya no fluye, todo eso modelaba una interioridad nueva. La moral dejaba de ser un simple indicador de valentía para convertirse en un factor táctico. Unidades que resistían aún podían perder cohesión si la mente de sus hombres se vaciaba de esperanza. Los testimonios recogen imágenes concretas, pequeñas pero decisivas. Nunca había sentido un frío tan penetrante, y los motores de los tanques no arrancaban, relataría un veterano alemán, y en esa frase se concentra la doble derrota, la de la carne y la del hierro. Los blindados, acostumbrados a dictar el ritmo de la ofensiva, quedaron inmovilizados por temperaturas que solidificaban el petróleo y volvían inútiles las piezas de repuesto que no llegaban. La superioridad técnica perdió gran parte de su eficacia cuando la maquinaria dejó de moverse. Quedaba entonces la vulnerabilidad de los hombres expuestos en superficie blanca, sin refugio suficiente y con el desgaste psicológico que multiplica el efecto físico del frío. El agotamiento no era solo físico, era un proceso que erosionaba la percepción del tiempo y la capacidad de decisión. Turnos interminables, noches sin sueño, el olor persistente de la leña quemada y la vista de compañeros que no despertaban al día siguiente forjaron una experiencia colectiva de fatiga. Entre las órdenes y las noticias de avance se colaban pensamientos cotidianos. ¿Cómo proteger las extremidades? ¿Será suficiente la ropa que tenemos? ¿Podremos mantener las posiciones si el reaprovisionamiento no llega? La mente se orientaba hacia lo inmediato, y esa orientación reducía la capacidad de planificar a medio plazo, de reaccionar con creatividad ante problemas logísticos que exigían soluciones tempranas. En los despachos de mando, la mezcla de informes triunfales y de alertas logísticas generó una tensión decisiva. Algunos oficiales pedían pausa para reorganizar. Otros presionaban por mantener la presión, confiando en que el impulso rompería las defensas. El invierno, sin embargo, no negocia. No puede comprarse con voluntad ni ordenarse por decreto. Cada día que se avanzaba sin asegurar líneas de apoyo,
multiplicaba el riesgo de que una columna entera quedara aislada o inmovilizada. La disciplina y el coraje alcanzaban límites donde la estrategia debía adaptarse a la meteorología y a la capacidad real de suministro, y no siempre ocurrió. La guerra en la estepa, cuando el termómetro cae, se convierte en un duelo de resistencia. La capacidad de un ejército para sostener hombres y máquinas frente a condiciones extremas es tanto estratégica como humana. Las historias de resistencia, pequeños actos de compañerismo, el compartir de una ración, la improvisación de techos y estufas, se entrelazan con los crónicos fracasos materiales. Palas sin filo, ruedas que no giran, mapas que ya no indican soluciones. El invierno ruso actuó como revelador. Mostró qué estructuras estaban realmente preparadas y cuáles dependían de la ilusión de la rapidez. En ese contraste nació el desgaste que, a la larga, transformaría la campaña relámpago en un conflicto de desgaste. Finalmente, el impacto psicológico fue quizá lo más letal a largo plazo. La sensación de avance veloz se convirtió en recuerdo. La moral alta en amargura por la lentitud del auxilio, el orgullo en una suerte de incredulidad. Soldados que habían creído en la invencibilidad de la maquinaria se encontraron preguntándose por qué la naturaleza parecía favorecer al defensor. El frío, el hambre y la espera terminaron por minar no solo fuerzas físicas, sino la confianza en la victoria inmediata. El invierno ruso no fue un episodio. Fue un factor estructurador que reconfiguró la lógica de la campaña y mostró con crudeza que la guerra no se gana únicamente con audacia, sino con preparación, logística y respeto por las condiciones del terreno y del clima. La resistencia soviética. La primera impresión de la invasión se quiebra cuando la línea de avance choca con algo que no aparece en los mapas. Un vacío calculado, una estela de pueblos chochos, campos quemados, alimentos destruidos y vías inutilizadas. La táctica de tierra quemada no es espectacular en un solo momento. Es una decisión paciente que transforma el mapa en una trampa. No hay botín que recoger, no hay granero que aprovisionar, no hay puente intacto que permita un avance cómodo. Para las unidades alemanas que avanzaban con el empuje de la sorpresa y la máquina, ese paisaje desolado es el primer signo de una guerra que ya no será solo de maniobra, sino de resistencia prolongada. Cada pueblo dejado atrás, cada silo carbonizado, cada vía férrea cortada, obliga a ralentizar, a desplegar partidas de reparación, a gastar combustible y horas en tareas que antes se consideraban secundarias. La ofensiva pierde ritmo y, con él, parte de su ventaja esencial, la velocidad. Frente a esa desolación, la resistencia soviética actúa como músculo y como idea. No siempre busca el choque frontal, muchas veces rechaza la batalla abierta y se transforma en espectro que reaparece donde menos lo esperas. Emboscadas, retirada ordenada, contraataques puntuales, tácticas que desgastan psicológica y materialmente a un invasor acostumbrado a romper líneas con fuerza bruta. La resistencia obliga a los mandos alemanes a replantear lo inmediato. Ya no basta con empujar. Hay que proteger flancos, limpiar retaguardias, perseguir unidades móviles que parecen evaporarse entre bosques y aldeas solo para volver a golpear al despuntar la noche. Esa movilidad defensiva altera la percepción del frente. Lo que parecía camino se convierte en telaraña de amenazas imprevistas. En la mirada del soldado, la resistencia transforma la guerra en experiencia íntima. Aquellos que partieron convencidos de la superioridad mecánica empiezan a notar la nueva realidad. La calma del campo
tras el paso de un destacamento, puede esconder una patrulla lista para atacar. El silencio reservado no es paz, es concentración. En conversaciones a la luz de una estufa, en cartas a casa, en el pulso más lento de quien ha visto compañeros caer sin aviso, nace una duda creciente sobre la idea de una victoria rápida. Cada enfrentamiento pequeño lastima tanto el cuerpo como el ánimo. Una noche emboscada, una retirada forzada, un vehículo incendiado. Pequeños cortes que al final desangran la moral y la logística de la ofensiva. La táctica soviética de no ofrecer todo en una única batalla grande, sino de multiplicar frentes de choque y desgaste, convierte el avance alemán en una operación de desgaste. Las partidas de ingenieros que intentan restaurar puentes trabajan contra reloj y contra el sabotaje. Las columnas de suministro, alargadas y cada vez más vulnerables, se convierten en objetivos predilectos. Para el oficial que debe decidir si empuja o frena, la presión se vuelve moral y práctica. Cada orden puede significar salvar vidas o condenarlas. En su mente se cruzan informes y rostros. La estrategia, entonces, no es simplemente cálculo de fuerzas, sino un cóctel de responsabilidad, previsión y miedo. Cómo mantener la iniciativa sin romper a los hombres ni agotarlos en rutas que el enemigo ha hecho imposibles. Los rusos desaparecían y volvía a encontrarme frente a un ejército que nunca se rendía. Recordarían los invasores. Esa frase sintetiza el impacto psicológico de la resistencia, la impresión de que uno persigue sombras, que el enemigo no es una línea continua para quebrar, sino una voluntad colectiva que rehúye el aniquilamiento, que se repliega, reorganiza y reaparece. Para quien pronuncia la frase, la guerra deja de ser competición de máquinas y se convierte en confrontación con una persistencia humana que desafía la lógica de la conquista. El invasor entiende, poco a poco, que frente a él hay no solo un ejército, sino una nación que practica la negación del rendimiento. Rendirse no es opción, y eso cambia el terreno moral de la guerra. Cada enfrentamiento modifica estrategias y caracteres. Donde antes hubo arrogancia, ahora brota cautela. Donde hubo confianza en el material, nace la necesidad de improvisación y de atención al detalle. La resistencia saca a la luz debilidades tácticas, la dependencia de rutas largas, la fragilidad de la cadena de mando, la fatiga acumulada de unidades que ya no se reponen con la rapidez prevista. Los comandantes que antes exigían empuje aprenden a calcular pausas. Los soldados que antes esperaban marchas triunfales se acostumbran al olor del humo que no anuncia victoria, sino destrucción preventiva. La guerra se transforma así en una contienda donde la perseverancia del defensor iguala y en ocasiones supera la potencia ofensiva del atacante. Y mientras la estepa se convierte en escenario de esa lucha sin tregua, la idea misma de victoria se vuelve más difusa. No es ya solo cuestión de territorio tomado, sino de cuánto se pagará por ello, y si el desgaste no hará de cada conquista una derrota a mediano plazo. La resistencia soviética, con su combinación de retirada organizada, sabotaje sistemático y contraataques que reaparecen como fantasmas, obliga a recalibrar no solo la táctica, sino la percepción íntima del conflicto. La guerra deja de ser espectáculo de máquinas para volverse un choque de voluntades que, en última instancia, decidirá quién puede sostener el esfuerzo más largo. Los errores estratégicos. La primera decisión que comienza a doler en las trincheras es la dispersión de fuerzas. Lo que en los mapas se presenta como maniobra de envolvimiento se traduce en cuerpos separados por cientos de kilómetros,
columnas que avanzan sin tener garantizado el apoyo mutuo, y ejércitos auxiliares estirados hasta el límite de su resistencia. Donde la doctrina de la Blitzkrieg exige concentración para romper y cerrar, la campaña oriental muestra un fenómeno inverso: frentes laterales que absorben hombres y materiales, mientras la prioridad se reparte entre objetivos que sobre el papel parecen todos esenciales. En las filas, los oficiales de unidad observan con impotencia cómo la fuerza contundente se diluye. Los hombres que habían sido formados para avanzar tras un golpe concentrado sienten que su potencia se disipó en 1000 compromisos tácticos. Los cambios de objetivo se multiplican y generan confusión estratégica. Lo que debía ser avance hacia un núcleo decisivo del poder soviético se fragmenta en órdenes para tomar ciudades secundarias, proteger recursos o apoyar campañas paralelas que a la larga restan impulso a la ofensiva principal. Cada nueva directiva implica reajustar líneas de comunicación, redistribuir blindados y reprogramar abastecimientos. Un tejido logístico que ya no responde con la fluidez necesaria. En el campo, los comandantes observan cómo las ventanas de oportunidad se cierran. Un desvío de 12 o 20 kilómetros puede significar que un cruce de ríos deje de ser deficiente para convertirse en imposible, y la maniobra relámpago queda atrapada en un laberinto de peticiones administrativas. La subestimación del enemigo opera tanto en lo práctico como en lo psicológico. No se trata solo de ignorar la capacidad numérica o la resistencia ideológica del Ejército Rojo, sino de minimizar la adaptabilidad del enemigo, la capacidad de dispersarse, de replegarse, de lanzar contraataques locales y de explotar la geografía. La sorpresa inicial se transforma en un aprendizaje doloroso. Los informes de campo empiezan a mencionar la tenacidad de unidades soviéticas que regresan al combate tras sufrir pérdidas. Las fuentes de aprovisionamiento se vuelven objetivos permanentes de sabotaje, y la moral del invasor percibe que la superioridad técnica no es suficiente cuando se enfrenta a una defensa que no se rinde. En voz baja, en los despachos, se reconoce que la visión simplista del enemigo fue una premisa errónea. La contradicción de órdenes se convierte en un veneno operativo. Mandos superiores dictan urgencia de avance. Mandos intermedios piden consolidación. Los hombres en primera línea agotan combustible y víveres. Cada orden contradictoria nos llevaba más cerca del desastre, admitió un general alemán, y en esa frase cabe todo el costo estratégico. La indecisión y la dualidad de objetivos generan descoordinación. En el barro y la nieve, la incertidumbre se traduce en pérdidas concretas. Columnas atascadas, unidades aisladas, la imposibilidad de reagruparse con rapidez. Para el soldado, obedecer una orden hoy puede significar quedar atrapado sin apoyo mañana. La rutina de errores tácticos acelera el desgaste. Decisiones como el desvío de Panzer hacia objetivos secundarios reducen reservas esenciales en el momento crítico. Permitir que unidades motorizadas se adentren sin cobertura de infantería y de artillería adecuada las convierte en blancos vulnerables para contraataques. Y la falta de flexibilidad en ajustar planes cuando las condiciones climáticas y logísticas cambian revela una rigidez fatal. En el barro, los vehículos anclados se vuelven monumentos de esfuerzo desperdiciado. Los hombres, que deberían haber sido relevo, terminan siendo rehenes de la persistencia de un plan que ya no cuadra con la escena real. Las consecuencias psicológicas de estas decisiones se incuban en el ánimo colectivo. Del entusiasmo inicial
la convicción de que la técnica vencería al número y al frío, nace un cansancio moral que erosiona la obediencia entusiasta y genera resentimiento hacia los mandos que dictan desde despachos alejados. En las trincheras se repite la sensación de que el plan era buenísimo sobre el papel, pero pésimo en la nieve. La frustración se mezcla con la rabia, y la cohesión de unidades puede resentirse cuando la percepción es que las bajas son el precio por decisiones contradictorias o caprichosas. El resultado es una lentitud, no solo física, sino de espíritu, donde la iniciativa individual se doblega ante la desesperanza. A esto se suma el problema de los recursos. Cuando las órdenes multiplican frentes y objetivos, las cadenas de suministro se estiran hasta quebrar. Cada combustible perdido en una necesidad secundaria es un blindado menos disponible para la ruptura decisiva. Cada munición desviada para un punto indefinido reduce la capacidad para sostener una defensa vital. En la práctica, la economía de guerra entra en déficit por las mismas razones políticas que buscaban maximizar resultados en distintos frentes. La estrategia central se ve socavada por decisiones periféricas que, acumuladas, hacen insostenible el esfuerzo principal. Es la paradoja de la expansión. Más territorio controlado exige más recursos y más protección. Y sin esas garantías, la conquista se vuelve una red de obligaciones imposibles de sostener. Finalmente, la documentación y los testimonios posteriores convergen en una constatación amarga. Los errores estratégicos no fueron accidentes aislados, sino el efecto de una conducción que mezcló orgullo con prejuicio y prisa con mala previsión. La dispersión de tropas, los cambios de objetivo, la subestimación del enemigo y la emisión de órdenes contradictorias formaron una constelación de fallos que, unidos, desactivaron la potencia inicial de la ofensiva. En las líneas, entre el humo y el hielo, los hombres pagaron con su sangre la suma de esas decisiones. En los cuarteles, el eco de cada orden contradictoria se convirtió en un lamento que reconocía, demasiado tarde, la dimensión estratégica del desastre. Batallas decisivas y momentos críticos. La llegada a los grandes nombres del frente transforma la campaña en una sucesión de choques que no son ya maniobras rápidas, sino pruebas monumentales de resistencia. La batalla de Moscú aparece como un rostro de la lucha. No es solo una ciudad en el mapa, es la idea de un objetivo imposible de subordinar sin pagar un precio inmenso. Cuando las columnas blindadas chocan contra las defensas reorganizadas, el avance deja de ser una promesa y se convierte en una sucesión de combates urbanos, retrocesos tácticos y contraataques que multiplican el cansancio. En esas jornadas, la acción es brutal y fragmentaria. Horas de artillería, ataques de infantería, esfuerzos por mantener líneas congeladas y la sensación constante de que cualquier error puede costar una posición clave. La moral, que había vivido del impulso inicial, comienza a medirse en pequeñas victorias. Mantener una plaza, repeler un asalto, reabastecer una batería. El cerco de Leningrado muestra otra cara del conflicto. El asedio prolongado transforma la guerra en una prueba de hambre, resistencia civil y supervivencia colectiva. No es ya únicamente el choque de ejércitos, sino la experiencia de una ciudad que resiste, una población que improvisa refugios, comparte raciones y convierte la espera en forma de lucha. Las normas de supervivencia se redefinen. Racionamiento estricto, turnos para trabajar en obras defensivas, improvisación médica y una capacidad de convivir con el horror cotidiano que desafía a la razón.
La acción militar, en torno a la ciudad cercada, alterna bombardeos, patrullas y escaramuzas por los accesos. La reflexión psicológica en esos días es profunda. La frontera entre civil y combatiente se difumina, y la noción misma de victoria se mide en horas de aguante y en la capacidad de la población para no ceder ante la desesperación. En ambos escenarios, la defensa férrea que frena a Moscú y el asedio que convierte a Leningrado en una fortaleza de sufrimiento, la psicología del combatiente cambia. El soldado que partió convencido de la superioridad técnica pasa a calcular la supervivencia en términos de calor, raciones y relevos. Sus miedos se vuelven concretos. Quedarse sin munición, ver caer a un camarada por una explosión inesperada, no tener quien cubra la retirada. Los oficiales, por su parte, experimentan la paradoja de dirigir con mapas que ya no reflejan la realidad del terreno. Cada orden implica sopesar vidas y objetivos. Cada maniobra puede significar alivio momentáneo o catástrofe. La fortaleza moral en estos momentos críticos se construye en actos pequeños. Compartir una manta, cubrir a un compañero, leer una carta de casa con voz baja. Los testimonios de quienes vivieron esas batallas son de una crudeza reveladora. Recuerdo el estruendo que no dejaba de llegar y las manos que temblaban más de miedo que de frío. Contaría un soldado que participó en los combates por las inmediaciones de la ciudad. Otro oficial, encargado de un tramo de la retaguardia, relataría: ordenábamos avanzar y sabíamos que el mapa mentía. Cada kilómetro costaba vidas y cada decisión pesaba como una condena. En el escenario del cerco, una vecina que se convirtió en enfermera improvisada diría: las noches eran largas y los niños dormían en grupos para proteger el calor. La ciudad respiraba por un hilo, pero nadie dejó de trabajar para sostenerlo. Estas voces, directas y sin adornos, devuelven humanidad a los movimientos de tropas y a los informes fríos. Detrás de la estrategia están cuerpos que sufren y mentes que tratan de sostener la esperanza. La dinámica de estas batallas decisivas también moldea las normas de supervivencia entre las tropas. El compañerismo se institucionaliza como salvación. El liderazgo se mide en quién se queda a cubrir la retirada, y la disciplina se mezcla con la improvisación para mantener operativa la cadena de fuego. Aprender a improvisar calentadores, mantener cauchos para vehículos y establecer rutas alternativas para los suministros se convierte en parte de la táctica diaria. En la arena emocional, la adaptación emerge como virtud. Quienes sobreviven no son necesariamente los más bravos, sino los que mejor integran la resistencia física con mecanismos de apoyo mutuo y con la capacidad de resignificar pequeñas rutinas como actos de salvación. Los momentos críticos no solo desafían la logística y el valor, reconfiguran la percepción de la guerra misma. Donde antes hubo cálculos fríos y optimismos de despacho, ahora predominan la paciencia estratégica, la espera calculada y la conciencia de que la victoria, si llega, será el resultado de un desgaste que el invasor no había previsto. La batalla de Moscú y el cerco de Leningrado pasan a simbolizar, por separado y a la vez, la capacidad del pueblo y de las fuerzas defensivas de convertir la dificultad en determinación y la resistencia en una forma de victoria moral. Para el observador de la historia, esos enfrentamientos son puntos de inflexión, señales claras de que la campaña oriental ya no será el paseo militar que muchos imaginaron, sino un proceso largo y decisivo que definirá el curso del conflicto. En el balance humano, las batallas decisivas dejan cicatrices
que no se cuentan en líneas de frente, trastornos, pérdidas familiares y una experiencia colectiva que reconfigura identidades. La memoria de quienes combatieron y de quienes sufrieron los asedios sigue diciendo con voces entrecortadas que la guerra fue tanto una serie de encuentros armados como una escuela cruel de resistencia psicológica. En esas placas de tiempo, las campañas alrededor de Moscú, las semanas y meses en torno a Leningrado, se decide no solo la suerte de ejércitos, sino la de sociedades enteras que aprendieron, por dolorosa experiencia, a sostenerse en la prueba más difícil, continuar viviendo cuando todo conspira para que no lo hagan. El colapso del Tercer Reich en el este. La retirada es primero un ruido que crece, cadenas que chirrían, motores que fallan, columnas que intentan abrirse paso por carreteras convertidas en fauces de barro y hielo. Lo que había sido un avance rectilíneo se deshace en nudos de confusión logística. Las divisiones que prometían coordinación se fracturan en pequeños destacamentos que improvisan rutas de escape, mientras el reaprovisionamiento no llega y las reservas se convierten en ilusión. En cada parada forzada se aprecia el mismo rostro, mandos que miran mapas con manos temblorosas y soldados que intentan mantener la disciplina cuando la orden más dolorosa es retroceder. La palabra retirada, que en teoría significa reorganización, se transforma en sinónimo de riesgo. El terreno que minutos antes sirvió de trampolín para el avance, ahora es la misma red que atrapa hombres y materiales en un movimiento de retroceso que duele tanto en la carne como en el orgullo. El desorden logístico no es solamente técnico, es moral. Las rutas de abastecimiento se estiran hasta volverse vulnerables, los depósitos se vacían y las colas de camiones perdidos consumen combustible que nunca vuelve. El contacto con el enemigo se hace más frecuente en la retaguardia. Emboscadas que sorprenden a convoyes, puentes que ya no existen, estaciones de tren destruidas. Cada fallo administrativo adquiere rostro humano. Unidades aisladas, artillería sin munición, heridos que ya no pueden ser evacuados con seguridad. La sensación que recorre los cuarteles y las trincheras es la de una maquinaria que, privada de su corazón logístico, palpita con dificultad y corre el riesgo de detenerse para siempre. La resistencia soviética, que en un primer momento pareció, tácticamente, eludir el choque frontal, ahora se convierte en un martillo persistente. No es solamente la fuerza de los contraataques lo que asfixia, sino la constancia de una defensa que no concede respiro. El enemigo presiona con inteligencia, caza las rutas de suministro, obliga a desviar columnas, explota la debilidad de las comunicaciones. Donde antes los alemanes podían medir la victoria en kilómetros, ahora miden pérdidas en hombres, en tiempo y en moral. La presión constante y la capacidad del defensor para transformar el territorio en arma devoran la iniciativa que una vez tuvo el invasor. En el círculo más alto del poder, la percepción del fracaso se filtra como un líquido frío. Los generales, acostumbrados a calcular ventajas con fichas de papel, se enfrentan a la evidencia de que las piezas ya no responden como antes. Hitler, que había visto en el avance la confirmación de su razón estratégica, ahora percibe grietas que no quería admitir. La psicología del mando cambia de la arrogancia inicial a una mezcla de negación, furia y decisión desesperada. Ordenar continuos esfuerzo tras esfuerzo, creer en correcciones que a veces llegan tarde, o sostener posturas que la realidad derriba. En ese estado, la distancia entre la decisión y la consecuencia se hace insoportable. Cada orden puede costar centenares de vidas
y marcar para siempre la reputación de quien la dictó. La confusión no solo afecta a la cadena de mando, sino que se cuela en la experiencia del soldado. El que marchó con confianza, ahora aprende a temer la noche, a desconfiar de la promesa de relevo, a medir la esperanza en raciones compartidas y en la mirada de un compañero. Los relatos de los que vivieron la retirada plasman la mezcla de cansancio y amargura, la sensación de que aquello que parecía invencible se desmoronaba en los prados embarrados del este. Se repite en bocas de oficiales la frase que resume el sentimiento colectivo. El sueño de una victoria rápida se desmoronaba ante nuestros ojos. Es una confesión amarga que condensa la caída de la creencia en la inevitabilidad del triunfo. Mientras las columnas se repliegan, el espacio dejado atrás no es ya un trofeo, sino un cementerio de oportunidades. Blindados inmovilizados, almacenes quemados, planos que ya no sirven. La retirada obliga a tomar decisiones insoportables. ¿Qué dejar? ¿Qué intentar salvar? ¿Quién cubrirá la retirada? ¿Y quién quedará expuesto? Cada decisión es un balance entre lo que se puede preservar y lo que inevitablemente se perderá. Las órdenes que intentan coordinar el repliegue chocan con la realidad de frentes extendidos y comunicaciones rotas. La eficiencia anterior se ha convertido en improvisación urgente. En la reflexión final, la que intentan los mandos mientras la guerra continúa su marcha implacable, aparece la lección más dura. La guerra no perdona la dispersión de recursos, la subestimación del enemigo, ni la falta de humildad ante la geografía. El colapso en el este no es solo militar, es un punto de quiebre moral donde la promesa de hegemonía se confronta con la tenacidad de una nación que no aceptó el sometimiento. Para los que allí combatieron, la memoria de la retirada no es solo un capítulo de la campaña, sino el momento en que la ilusión de control se rompió y la historia empezó a escribir otro guión, impuesto por la resistencia, el clima y las decisiones que no volvieron atrás. La invasión de la Unión Soviética se revela, a la luz de los hechos que hemos recorrido, como el error estratégico que cambió el curso de la guerra. Lo que nació como un plan de aplastamiento rápido y decisivo, una apuesta por la velocidad, la técnica y la sorpresa, terminó por transformarse en una empresa que excedió cualquier previsión. Territorios inmensos, flancos estirados, logística desbordada, un invierno que no entiende de calculadoras y una voluntad enemiga que se negó a ceder. La progresión que debía ser triunfo inmediato se convirtió en desgaste prolongado. La ofensiva que prometía asegurar recursos y espacio vital abrió, en cambio, una ventana para la resistencia, para la reorganización y para la contraofensiva que, con el tiempo, consumiría la iniciativa alemana. El núcleo del fracaso fue tanto moral como puramente militar. El exceso de confianza, alimentado por victorias anteriores y por una sensación de superioridad técnica, cegó el juicio estratégico. La subestimación del enemigo, de su tamaño, de su capacidad de adaptación, de su voluntad de sacrificio, vació de fundamento las hipótesis iniciales. Donde se había previsto rapidez, la naturaleza y la resistencia impusieron lentitud. Donde se había contado con rutas de suministro seguras, aparecieron rutinas de reparación, desvíos, columnas inmovilizadas y depósitos incendiados. La diferencia entre un plan que funciona en un despacho y una campaña que exige soportes humanos y materiales en el terreno resultó decisiva. La guerra no se gana solo en mapas, sino en caminos, estufas, víveres y en la resistencia cotidiana de millones.
La dimensión humana de estas consecuencias es, quizá, la más insoportable. Millones de hombres, soldados que marcharon confiados, conscriptos arrastrados por órdenes, comandantes que buscaron soluciones imposibles, pagaron con frío, hambre y muerte el precio de decisiones que, tomadas lejos de la estepa, se demostraron fatales. Las poblaciones civiles, las ciudades asediadas, los pueblos arrasados y las familias partidas quedaron atrapadas en una dinámica de destrucción que excedió la lógica militar. El coste en vidas, en devastación y en sufrimiento no es una cifra, son recuerdos, huellas y nombres que la historia registra para testimoniar la gravedad de una apuesta equivocada. A nivel estratégico, la invasión mostró lecciones duras pero claras. La importancia de la prudencia frente al exceso de ambición. La necesidad de adaptar la estrategia a la geografía y al clima. La urgencia de concebir la logística no como un detalle, sino como columna vertebral de cualquier operación extensa. Y sobre todo, la advertencia de que subestimar a un enemigo en su propio suelo es condenar la mejor intención ofensiva a convertirse en trampa. Los errores, dispersión de fuerzas, cambios de objetivos, órdenes contradictorias, que palpitaban en las líneas, demostraron que la planificación sin humildad desemboca fácilmente en desastre. Pero más allá del balance frío de aciertos y fallos, existe una reflexión moral que no admite relativizaciones. La ambición por dominar, sin medir costos humanos, abre la puerta a tragedias monumentales. La política que decide marchar sobre la vida de millones por la promesa de espacio y recursos se confronta después con la realidad de cadáveres, exilios y generaciones marcadas. La historia de la invasión al este nos recuerda que las decisiones estratégicas no son actos abstractos, son determinaciones que afectan cuerpos, memorias y futuros. En última instancia, la invasión de la Unión Soviética dejó una marca indeleble en el curso de la Segunda Guerra Mundial y en la conciencia histórica. Hitler no perdió solo batallas, perdió la oportunidad de dominar Europa, y millones pagaron el precio. Esa frase condensa la doble derrota, la militar y la humana, y obliga a mirar con rigor las razones, las dimensiones y las consecuencias de un error que nadie debería aceptar repetir. Si este recorrido te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas.